Colombia mantiene la búsqueda de guacho en un territorio donde hay más cultivos de coca. Las Fuerzas Armadas redoblan su presencia, mientras el narcotráfico permea en Ecuador. ¿La estrategia antidrogas es efectiva? Alias Guacho se escabulle de los militares colombianos y la historia del hombre más buscado del Ecuador vuelve a su punto de inicio, la incertidumbre. 6 meses después de la crisis más dura que ha vivido nuestra frontera norte, el Ecuador aún diseña una estrategia militar y política que nos garantice control y seguridad en ese territorio. En el programa de hoy vamos a hablar de los pasos que ha dado el Estado en estas últimas semanas para luchar contra el gran enemigo que nos acecha, el narcotráfico, y ver si de esta manera aspectos como la cooperación con Estados Unidos, Colombia y otros países nos ponen en el camino de lo políticamente correcto. Comenzamos. Hoy están con nosotros el general en servicio pasivo Wagner Bravo, ex jefe del Estado Mayor del Ejército; Lucía Sosa, prefecta de la provincia de Esmeraldas; Mario Pazmiño, coronel del Ejército en servicio pasivo, ex director de inteligencia; y Arturo Torres, periodista, ex editor general de Diario El Comercio y director del proyecto Código Vidrio. Gracias por estar en Políticamente Correcto. Desde hace 6 meses, las autoridades de Ecuador y de Colombia se propusieron enfrentar los problemas de seguridad que afectan a la frontera norte, entre Esmeraldas y el departamento colombiano de Nariño. Esa lucha tiene un primer objetivo: capturar a alias Guacho, responsable de varios atentados y del asesinato de 4 marinos, así como del secuestro y masacre de 3 periodistas y 2 ciudadanos ecuatorianos. Claudia. El gobierno colombiano volvió a perder la pista de Walter Patricio Arizala, quien supuestamente fue herido por el ejército de ese país la semana pasada. 4.000 militares colombianos siguen sus pasos en los campos de Nariño, en lo que se denomina la Operación Candado. Desde Ecuador, 4.300 uniformados, que son parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, han blindado este lado de la frontera para garantizar la seguridad y un eventual movimiento de células subversivas. Desde la crisis de enero y marzo, unos 84 integrantes del Frente Oliver Sinisterra, operado por alias Guacho, han sido detenidos y varios más dados de baja. La crisis no termina con Guacho ni con su estructura narcodelictiva. El problema es que en Colombia se disparó en un 11% la cifra de los cultivos ilícitos en un año. En efecto, Carlos, la Oficina de Política Antidrogas de Estados Unidos asegura que durante el 2017 en Colombia se registraron 209.000 hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca. Si el 30% de esos sembríos está en la costa pacífica de Nariño y el 17% en el Putumayo, es fácil concluir que cerca de nuestras fronteras están sembradas más de 96.000 hectáreas de hojas de coca. Es un área similar a casi 3 veces el territorio de la ciudad de Quito. Toda esta zona está controlada por una docena de bandas criminales, disidentes de las FARC, la guerrilla del ELN, entre ellas del Frente Oliver Sinisterra. Según Estados Unidos, Colombia puede producir unas 921 toneladas métricas de cocaína a nivel nacional, algo equivalente a 770 automóviles de 4 puertas. Por la costa pacífica sale al menos el 50% de toda la droga colombiana hacia Estados Unidos, cuya ruta está controlada por carteles mexicanos como el de Sinaloa, Los Zetas, la familia michoacana y el Cartel del Golfo, sin contar con los carteles colombianos. Por eso se entiende que en las costas de Esmeraldas y Manabí ha permeado el negocio del narcotráfico. ¿Y qué ha hecho Ecuador en los últimos meses para mantener la seguridad en la zona de frontera? A más de los esfuerzos por reforzar el control y la seguridad en la frontera, el aspecto más importante es el nuevo marco de diálogo y entendimiento con Estados Unidos. Se creó una oficina de cooperación que funcionará a través de un avión militar estadounidense que durante 3 o 4 días aterrizará en el país para un intercambio de información e inteligencia, y se avanza en la creación de un centro de inteligencia estratégico que reemplace a la CENAIN, a más del interés del actual gobierno para repotenciar a las Fuerzas Armadas con equipos y armamentos. Carlos. Bien, gracias Claudia por el reporte. Coronel Mario Pazmiño, ¿hasta qué punto la cooperación de Ecuador con Colombia y Estados Unidos está ya dando resultados en la frontera?
Yo creo que la cooperación, especialmente en el área de inteligencia, es sumamente importante. La presencia y la coordinación que se está realizando por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules y la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas está dando sus resultados. Sin embargo, de ello hay una mala lectura por parte del gobierno, tanto colombiano como ecuatoriano, con relación a la captura o eliminación de Guacho. ¿A qué me refiero yo? Primero, hay declaraciones del señor ministro de Defensa en el sentido de que la estructura de Guacho, Oliver Sinisterra, se encuentra perdida en la zona de Nariño. Eso no es real. ¿Por qué no es real? Porque de acuerdo a informaciones desde Colombia manifiestan que quien verdaderamente está perdido en la zona son la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, que tiene 5 meses recién operando en el área. Recordemos que Guacho y Oliver Sinisterra, la estructura guerrillera, tiene aproximadamente 15 años en esa zona, donde tiene la colaboración directa. Pero, ¿y todas las capturas, los 84 hombres que han sido detenidos, 50 en Ecuador, como 30 en Colombia, la supuesta bala que hirió a Guacho, eso no significa darle un golpe de gracia a la columna? Yo creo que no, porque lo que estamos viendo no hay una confirmación, primero, yo diría, del Estado colombiano ni del Estado ecuatoriano, de que se dio de baja a Guacho o que estuvo herido. ¿Por qué digo? Porque este es el tipo de fusil que se utilizó por parte de las Fuerzas Armadas colombianas. Son fusiles de francotiradores M24 con cartuchos de 7.62, dejan un impacto de más o menos unos 5 centímetros. Eso imposibilita que un francotirador no haya hecho el tiro efectivo. Se trata de un combate de encuentro en el cual estas fuerzas salieron del área y cargaron posiblemente a Guacho. Entonces, por lo pronto, esa seguridad que se siente en la frontera desde los últimos 6 meses, porque se ha sentido que ya no ha habido más atentados, ya no ha habido más secuestros, ¿cómo podemos interpretar? Brevemente. Es una seguridad relativa, pero tenemos otro factor que es importantísimo. Este desplazamiento que está haciendo la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules y presionando a la guerrilla hacia la frontera ecuatoriana. Eso es un elemento que tiene que considerarse por parte de las autoridades nacionales. Perfecto. Vamos a volver al tema militar. Prefecta Sosa, ¿hay más tranquilidad en Esmeraldas? ¿Cómo está la provincia luego de todo lo que sucedió en marzo y abril pasado? Bueno, precisamente debo decirles que la provincia de Esmeraldas, provincia fronteriza, y que créalo que hemos sido marginados, discriminados de manera permanente. Y más aún cuando se dan todos estos hechos en la frontera. Cuando hemos venido en una lucha para nosotros tener fronteras vivas. Pero a esto sí todavía hay políticas de oído sordo. Esto históricamente ha sido este maltrato. Ahora entonces nos golpean de esa manera. Hace 6 meses decíamos que los militares se olvidaron de la frontera con Esmeraldas y ahora que están blindados con 4.300 efectivos decimos que sigue habiendo discriminación. ¿Cómo entender eso? A ver, primero está bien la parte militar, está bien toda esa fortaleza que han dado, pero esa fortaleza no puede estar solamente en la parte militar, sino que hay que ver cómo dinamizamos, cómo activamos la economía, cómo dignificamos a nuestra gente. Esa es nuestra prioridad ahora, porque está bien todo lo que se está haciendo militarmente, los convenios los respetamos siempre y cuando se respete la soberanía nacional. Eso está correcto. Pero del otro lado lo que yo digo es cómo tener una soberanía teniendo soberanía verdadera, creando esa frontera viva, que es lo que claman las poblaciones. Usted, antes de empezar el programa, me decía que luego de los atentados, de toda esta crisis que hubo en marzo y abril, se deprimió mucho la economía, el turismo, la convivencia en Esmeraldas. ¿Cómo va eso? Por el lado norte, los atentados. Por el lado sur, el terremoto. Veamos si en estas partes hay respuesta. Por el lado centro tenemos todo lo que es la contaminación, la minería, incluso en el propio San Lorenzo con la extracción de minerales, del oro, bueno, platino y todas estas situaciones, y además de ello el material pétreo que nos niegan para hacer las carreteras a través de medidas cautelares. Entonces estas son las cosas que tenemos que corregir y tenemos que ponernos de acuerdo el ministerio para poder articular en el territorio con los gobiernos autónomos descentralizados. O sea, hay una estrategia militar, hay una tranquilidad aparente desde los atentados, como que se alejó el tema de Guacho, ¿no es cierto?, en la zona norte. Sí. Pero la crisis todavía se mantiene en Esmeraldas, y sobre eso ha habido una respuesta del gobierno. La pobreza está vigente. El 60% de la población no tiene agua potable. Un municipio con 5 millones anuales para atender
Se refiere al de San Lorenzo. San Lorenzo, como prefectura, hacemos nosotros, creamos y construimos puentes y todo lo que más podemos. Arturo Torres, ¿es una seguridad frágil entonces que se puede romper cualquier momento, crees tú? Así es, yo coincido con la prefecta en el sentido de que la solución no puede ser solo policial o militar. Estamos cayendo nuevamente en un error de fondo. ¿Ya? Lo que necesitan las poblaciones fronterizas es planes de desarrollo, impulso, servicios, para que precisamente el crimen organizado, que trabaja comprando conciencias cuando no tienen otros ingresos, porque no nos olvidemos que la zona fronteriza no solo del Ecuador, de Colombia, de Venezuela, son las zonas más olvidadas y más descuidadas por los estados. Esto es aprovechado, obviamente, por el narcotráfico. Ellos conocen muy bien qué es lo que está ocurriendo. Entonces, me parece que a ese nivel los gobiernos están quedándose nuevamente y la estrategia desde Pero ha habido anuncios del gobierno por darle un plan de desarrollo a la zona, ¿no es cierto? Anuncios, pero que no se concretan en nada. O sea, me parece que eso debería ir de la mano de un plan sostenido de información, por ejemplo, a la población, de que esté informada de hacia dónde queremos ir con el manejo de la crisis de la frontera a propósito del tema del narcotráfico, que no solamente está, ojo, en Esmeraldas. Eso también yo quería apuntar un poco respecto a lo que manifestaba el coronel Pazmiño. En este momento estamos, creo que, equivocando y cayendo mordiendo el señuelo de que el problema está en Esmeraldas. No, el problema está también en Sucumbíos. El problema más grave está en este momento en Sucumbíos de información que yo tengo de inteligencia. Ahí están los laboratorios, ahí el narcotráfico no hace ruido. En esa lógica siempre ha trabajado el narcotráfico. Lo de Huacho se salió de ese esquema. Pero en el reporte que dio Claudia Roura se explica claramente que como todas estas zonas fronterizas están permeadas por las plantaciones de hoja de coca. Es decir, está casi el 40 y pico % de los sembríos colombianos están en las zonas fronterizas. Eso quiere decir que hay una amenaza permanente. Total, y en Sucumbíos el problema, como digo, es mucho más grave, es mucho más serio. Ahí hay laboratorios. Ahí realmente están circulando mucho más. Pero el negocio de los carteles está más hacia la costa, ¿o no? Se están moviendo. Es que hay que entender una cosa importante, que es cómo estas organizaciones responden rápidamente, se adaptan mucho más rápidamente que las instituciones a estos fenómenos. Perfecto. General Bravo, ¿y tener a 4.300 soldados en Esmeralda sostenible es lo ideal? ¿Podemos mantener una frontera con ese blindaje y no dar respuestas a lo que decía la prefecta, por ejemplo? Bueno, después de 1998, las Fuerzas Armadas responsables de la función y la misión que tiene, trasladamos el centro de gravedad, que lo llamamos militarmente, a la frontera norte. Y no es que es un caso de hace 6 meses para Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas han estado presentes en frontera toda la vida. Y últimamente, unos 20 o 25 años de atrás del aparecimiento Plan Colombia, las fuerzas de las FARC que comenzaron a crecer, realmente ya involucró a Fuerzas Armadas en el territorio, en la línea frontera. Y yo creo que, felicitando a los ciudadanos ecuatorianos que viven a todo lo largo de la línea frontera, 740 kilómetros, hay que felicitarles, pero ellos son constantes y conscientes del trabajo de Fuerzas Armadas. Pero de una u otra manera los gobiernos no entendieron, ¿cierto?, de que este es un problema estructural, porque lo que acaban de decir los compañeros de la mesa, ya lo conocemos, pero el problema fue que nadie no tuvo una visión a largo plazo para determinar un problema que es estructural y no coyuntural. Vivimos una coyuntura de enero acá. ¿Pero una coyuntura de 4.300 soldados de blindaje se puede sostener? Hemos nosotros tenido aproximadamente cerca de 15.000 hombres en la línea de frontera. El asunto es que tenemos que reconstituir la seguridad nacional y el Estado ecuatoriano tiene que aplicar todo el poder, en este caso el poder militar, a la línea frontera. Un concepto que se lo destruyó en el gobierno anterior, que era fundamental, era seguridad y desarrollo. La señora prefecta, ¿qué nos está diciendo? Que necesita desarrollo, pero para eso necesita seguridad. Y si no tenemos seguridad con los 4.300 hombres que tú indicas, Carlos, nosotros necesitamos que el Estado volque su poder económico, psicosocial, militar y político fundamentalmente, porque ¿qué es de lo político? La decisión. Hoy tenemos una política de Estado que dice el presidente que va a desarrollar la frontera norte en seguridad y desarrollo, ojalá no sea coyuntural. Nos vamos con estas primeras reflexiones a un corte comercial y volvemos para seguir en el debate sobre frontera y narcotráfico. Pese a todos los intentos por combatir el narcotráfico, las cifras demuestran que este es un problema latente. Regresamos con más luego del corte. Desde el 2014, Ecuador ha mostrado altas cifras de incautaciones de droga. Lo que debemos preguntarnos es si esto significa únicamente la eficacia estatal o si el negocio del narcotráfico sigue en aumento. Veamos el siguiente video.
En la base de Manta, la Policía Antinarcóticos y la Fiscalía decomisaron 1 tonelada de clorhidrato de cocaína. 2 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana fueron detenidos. El operativo se dio el 13 de septiembre, apenas 7 días después de que el avión militar de Estados Unidos, Orión P-3, iniciara los sobrevuelos en Ecuador, como parte de los acuerdos de cooperación para combatir al narcotráfico. Patrullajes que ya dejan resultados. Este patrullaje que se terminó hace 2 días ya, en este patrullaje lo que hemos logrado es la detección y la incautación de 4.8 toneladas de estupefacientes. Desde abril, 5 oficiales han sido vinculados en 3 casos de narcotráfico. Un marino, quien fue parte de la guardia del presidente Lenín Moreno. 2 militares de la FAE por la reciente captura de Manta. En este caso aislado, que involucra a personal de FAE, en el cual la institución prestará todas las facilidades para las investigaciones correspondientes, lamentamos este hecho y el comportamiento inmoral de 2 miembros de la institución. Y 2 soldados del ejército por la droga encontrada en el bus colombiano accidentado en Papayacta. En lo que va del año, según el gobierno, se han incautado 63 toneladas de droga, lo que significa unos 4.385 millones de dólares. Según estas cifras, el Ecuador mantiene un nivel creciente de incautaciones. En el 2014 fueron 61 toneladas, 2015 79,2, en el 2016 110 y en el 2017 98. Pero el negocio de la droga no se detiene. Bien, General Bravo, a mí me preocupa que en las Fuerzas Armadas haya permeado el narcotráfico en puntos muy focales, como dicen las autoridades, pero me parece mucho más que la institución tienda a minimizar el hecho. Bueno, yo creo que este es un hecho aislado y esperemos que sea así. Pero de todas maneras, la institución tiene un sistema de control a través de las inspectorías de cada una de las fuerzas, en donde hay una función de asuntos internos, que tienen que investigar qué realmente pasó, porque lo que necesitamos los ecuatorianos es transparencia, pero sí tenemos que comprender de que este negocio ilegal, que es mundial, es transnacional, sí va a comenzar a permear a las instituciones del Estado. Pero gravísimo. En todas partes del Estado. Es demasiadamente grave. Por eso, lo que dice el señor comandante de la Fuerza Aérea, muy loable, hay que ponerlo drásticamente. Y fundamentalmente hacia las fuerzas del orden. ¿Por qué? Siendo nosotros los responsables de este control, no debería, si a una persona normal, disculpen que lo ponga así, le dan 16 años de cárcel, a este militar o a este policía debería ser 30, para que haya un escarmiento, porque ellos están precisamente para eso. A mí, en cambio, sí me preocupa que el general Morales, me parece que diga que es un problema de moral, cuando es un problema delictivo. O sea, me parece que ahí están haciendo un espíritu de cuerpo o minimizando el hecho de que un ecuatoriano que es un militar esté metido en eso. Pues, general, eso debería ser gravísimo. Desde luego, a ver, la institución basa su formación en principios y valores, que tratamos de formar militares en las escuelas de formación de oficiales y tropa, pero ya vienen con una formación de principios y morales de la sociedad. Nosotros no somos exentos de lo que son los ecuatorianos, con todas las virtudes y los defectos que tienen los ecuatorianos. Tratamos de formarle, y por eso son las leyes y los reglamentos que existen. Pero recordemos también, para mala suerte, tenemos que regresar al gobierno anterior, en que se trató de destruir la estructura, no de las capacidades de armamento, de vehículos de las Fuerzas Armadas, se trató de afectar directamente a eso, al liderazgo, a los principios y ¿Eso morales. cree usted que puede generar que haya militares que caigan en el negocio del narcotráfico? Desde luego, recordemos de que decían que puede entrar cualquier persona a la institución militar. Hay un proceso riguroso de entrada, que el gobierno anterior dijo, no tiene que ser así, no hay cómo discriminar, y se nos van filtrando ciertas personas. Pero eso no da que sea patente de corso para que los militares estén involucrados. Para mala suerte, el día de ayer también capturaron a unos 2 militares en un asunto de contrabando. Entonces, la institución y la sociedad ecuatoriana tiene que exigirle a Fuerzas Armadas un control más directo para que no vaya a suceder eso. Arturo Torres, y en este caso de la base aérea y en los otros sucesos que desencadenaron el secuestro de los periodistas, las Fuerzas Armadas están dando las respuestas que deben, porque tú mencionas que ya se está activando una suerte de corredor de la droga a lo largo de la frontera. ¿Cómo podemos confiar en las Fuerzas Armadas si están empezando a caer este tipo de funcionarios, de militares? Sí, yo creo que no es un fenómeno aislado lo que ocurre en Fuerzas Armadas y en la policía, y también a nivel político, hay que decirlo. O sea, lo que pasa es que no tenemos idea del nivel de penetración.
No está claro eso. No está claro porque no se ha investigado. Y debe hacer eso el Ministerio de Defensa, el gobierno debe transparentar lo que está pasando en las Fuerzas Armadas. Completamente. Creo que ya no es suficiente el tema de las medidas de confianza, de la inspectoría de las instituciones investigándose ellas mismas. Yo creo que hay que ir un poco más allá. Por ejemplo, me parece que están fallando la continuidad, el trabajo de inteligencia cuando se identifican, por ejemplo, estos elementos, que no estoy hablando de un problema institucional de Fuerzas Armadas, pero sí se ve que hay capturas todos los años, hay involucrados militares y policías en el tema del narcotráfico, eso es un hecho. Pero ¿qué pasa luego con esas investigaciones? ¿Por qué no se llega a las redes? ¿Por qué no se establecen otro tipo de conexiones? Por ejemplo, el tema de la captura en la base de Manta. Ya se está investigando que está conectado con la captura de los 2 policías con 100 kilos de droga. Sí hay conexión, no es un hecho aislado. O sea, me parece que eso hay que tener claro. Pero cuando vemos al ministro Jarrín, cuando vemos al general de la FAE que tratan de minimizar el hecho, ¿qué lecciones debemos sacar de eso? ¿Qué interpretaciones debemos sacar de eso? Me parece que lo más grave es que eso garantiza impunidad. Y eso, la señal que estamos dando hacia las personas que pueden estar involucradas en delitos es que no va a pasar nada, sobre todo a niveles altos, ojo. Pero últimamente todas las personas que están involucradas de una u otra manera han sido judicializadas. ¿Por qué yo digo un hecho aislado? Porque no tenemos que satanizar la función de Fuerzas Armadas, que es el único poder del Estado autorizado para usar armas. Pero ya por ahí salieron en las redes sociales de que dónde están los generales, que dónde está todo el mando. Sí, tenemos que hacer una investigación, pero no comencemos a manchar realmente las instituciones y a dañar, porque si no después vamos a quedar en una total indefensión. Mario Pazmiño, ¿cómo podemos interpretar? Arturo Torres habla de que el mensaje que se deje en los altos mandos militares puede ser peligroso, pero ¿y qué mensaje se deje en los narcotraficantes? El problema que no estamos entendiendo claramente por parte de las autoridades, permítame que utilice estas gráficas. Primero, cada punto que está ahí amarillo es 1 hectárea de cocaína. Esto teníamos 2005, los corredores o las trazas, 2011, y esta es la realidad. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa esa mancha roja para que entienda? Esas manchas rojas son las trazas, las rutas de las embarcaciones que transportan cocaína hacia Centroamérica y hacia México y Estados Unidos. Solo por tener un dato importante, en Centroamérica en el año 2017 hay un incremento del 271%. Esta es la realidad que tenemos, y si ustedes observan, van a ver que Ecuador y Colombia es de donde sale toda esta cantidad de droga. Ahora, el punto aquí, lo que acaba de decir Marcelo Bravo y lo que acaba de decir también Arturo, aquí lo importante es saber claramente cómo actúa estas organizaciones de crimen organizado. Van a corromper a las autoridades, no solo las de control, sino también las autoridades judiciales, porque necesitan tener una protección. Y las autoridades políticas, ¿no? También las políticas. Mientras más protección tengan, entonces es más fácil instalar y colocar una estructura delictiva en un país. Ahora, solamente una cosa, coincido con el general. No vamos a satanizar a las instituciones, ahora necesitamos fortalecerlas. Desde luego. Ese no es el propósito, Arturo, pero con transparencia. Con transparencia, no con espíritu de cuerpo. Así es. Porque lo que queremos ver también es hasta qué punto el trabajo y el apoyo que puede dar Coronel Pazmiño, Estados Unidos y la cooperación con Colombia puede ayudar a evitar que siga habiendo estos problemas dentro de Fuerzas Armadas. Indudablemente. ¿Puede funcionar así? Puede, porque necesariamente este sistema de cooperación internacional es vital para atacar directamente este gran fenómeno que es el narcotráfico, porque el narcotráfico no es un problema nacional, es un problema regional y global. Por lo tanto, las medidas que se tienen que tomar tienen que ser globales. Eso es importante. Y en Esmeraldas, prefecta Sosa, ¿cómo han sentido ustedes la penetración del narcotráfico más allá del tema de seguridad, sino ya en actividad diaria económica, no sé, de delincuencia? Mira, yo digo, en estos momentos hay delincuencia organizada, ya lo conocemos y es el tema que estamos tratando. Pero yo me quiero ir más allá de lo que es el cantón, su población, los efectos en paralizar una economía de la provincia. Cuando me planteabas del turismo, el golpe que recibimos y sobre todo también con una información que se lo acogió a priori y eso paralizó todo. En este momento la pobreza está totalmente desnuda. Entonces, cuando hablamos de cómo bajar este tipo de situaciones, ¿qué pasa? Que quitan las universidades de San Lorenzo. 600 jóvenes salen anualmente de bachilleres.
Y con esto del narcotráfico, claro, a veces se los utiliza o lo llaman y la gente por ganarse un pan cae, no porque lo quisiera hacer, ahora, pero a falta de empleo, por eso es que nosotros decimos... ¿Usted siente que los carteles trabajan, hacen lo que quieren en Esmeraldas, los carteles de la droga? No, yo pienso que la delincuencia organizada es una cosa, de ello puede incidir de alguna forma. Entonces, ¿qué insisto? Que el gobierno nacional tiene que tener decisiones concretas para hablar de educación, fortalecer la educación, que devuelvan las universidades, que se les dé agua potable, alcantarillado, que se les dé empleo, que se les dé desarrollo productivo. Son temas puestos en mesa y entonces a la vez que hablamos de las instituciones, cómo está en este momento de la Armada, algunos miembros, no podemos satanizar, ¿no es cierto? Pero sí hay que llegar, hay que investigar para que se termine de una vez por todas esta situación. Claro. Hablemos de eso en el siguiente bloque comercial, nos vamos a un nuevo corte. Puedes seguir este debate en Facebook en la página oficial de Coavisa y en Twitter e Instagram en nuestras cuentas oficiales. Escríbanos, su opinión es importante. Hay un aspecto que no podemos pasar por alto en este programa, la cercanía de las elecciones seccionales en la que todo el país debe estar atento para evitar la influencia del narcotráfico en ciertos sectores. En los comicios del 24 de marzo próximos, el país elegirá a 5.663 autoridades, entre alcaldes, prefectos, viceprefectos, concejales urbanos, concejales rurales, miembros de las juntas parroquiales y los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, sin contar con los respectivos suplentes. La preocupación debe llevarnos a las provincias fronterizas de Sucumbíos, Carchi, Esmeraldas y Manabí, entre otras, amenazadas por la narcodelincuencia, pues en esas zonas se escogerán 42 alcaldes, 4 prefectos, 4 viceprefectos, 159 concejales urbanos, 92 concejales rurales y 815 miembros de las juntas parroquiales más sus suplentes. A más de las 20 agrupaciones de carácter nacional, en estas provincias participarán 33 movimientos regionales. En ese sentido, prefecta Lucía Sosa, ¿debemos preocuparnos por las elecciones del próximo año en materia de seguridad y narcotráfico? Mira, soy la prefecta provincial y estoy haciendo lo que me corresponde. Aquí esta prefecta viene proponiendo, viene trabajando en su mesa, a tal punto que en este momento estoy defendiendo la provincia de manera integral, porque he planteado al gobierno nacional que tenemos que mirarla de esa manera. Tenemos el problema de frontera, tenemos el problema de minería, estamos falta de agua en la zona norte, más de 82 comunidades, un 60% de la población no tiene agua potable, casi cero en alcantarillado, problemas gravísimos en la contaminación y en la parte central nos acompaña que en la propia ciudad de Esmeralda no tenemos agua potable, con una refinería que nos mata por su contaminación. Entonces, ese es un trabajo. Y con la preocupación, señora prefecta, de que vengan candidatos financiados por el narcotráfico, ¿se ha puesto a pensar usted en eso, analizado? ¿Qué podemos sacar de eso? El asunto es que el trabajo que ha hecho las autoridades que están en este momento, ¿cómo le damos continuidad? ¿Cómo sabemos lo que acaba de decir Carlos, de que realmente va a haber una continuidad a lo poco o mucho que se haya hecho con las capacidades de cada uno de los gobiernos? Ahí, por ejemplo, ¿cómo dar continuidad? Yo tengo la propuesta que le he hecho a mi pueblo. Estamos buscando la persona que vaya con ese plan de ordenamiento territorial al año 2030. Está todo planificado para que el que llegue continúe, porque si aquí en San Lorenzo hemos hecho los puentes, unimos a parroquias con un puente que nunca lo tuvieron, que pasaron 200 años, ahora entonces vamos avanzando en este proceso. Hablar de Mataje Alto, que es donde están las Fuerzas Armadas, que tienen que hacer todo el recorrido. Yo le digo al gobierno nacional, pongámosles 30 kilómetros para ir desde la Mataje, Guadualito, El Pan, Piedra Sellada, Mataje Alto. Entonces, miren, hay que hacer muchas situaciones, pero estamos buscando precisamente a su pregunta, la persona adecuada para que estos planteamientos que estoy haciendo, productivo, apoyo, educación, todo, lo vaya y lo continúe y lo luche. Perfecto. Y tenemos la persona adecuada para que... No me haga campaña política. No lo nombro, sino para que asuma este papel que tenemos que desarrollar. Coronel Mario Pazmiño,
¿Hasta qué punto los anhelos que tiene la señora prefecta de llevar un gran plan de desarrollo de Esmeraldas se pueden truncar con candidatos filtrados por el narcotráfico? Yo creo que la principal amenaza que tiene estas nuevas elecciones es la influencia de los 3 carteles que están operando en el cordón fronterizo. Me refiero al cartel de Sinaloa, que ya está casi de salida, el cartel del Golfo, que está tomando una preponderancia regional, y el cartel Jalisco Nueva Generación. Usted es el que habla de Jalisco. El punto importante es lo siguiente, y permítame nuevamente una gráfica. Este es el dispositivo que existe en la frontera con relación a los carteles y los grupos disidentes que están ahí. Ellos van a tratar por todos los mecanismos de permear las elecciones, de infiltrar las elecciones y de infiltrar a los candidatos mediante recursos económicos ilícitos para poder asegurar los favores posteriores de parte de esas autoridades. ¿Cómo ayudamos a autoridades como la prefecta Esmeraldas y otras autoridades a evitar que eso suceda? ¿Cuál es la tarea del gobierno en este sentido, de los militares? Yo creo que existen 2 tareas. Primero, los sistemas de control que tiene que manejar por parte del gobierno, pero también el Consejo Nacional Electoral tiene que realizar auditorías de todos estos recursos que ingresan. Aquí se da un fenómeno tremendo. Ingresan recursos y no se justifican esos recursos. Recuerde usted lo que dijo el señor presidente Lenín Moreno y también lo que salió en las computadoras de Reyes. Campañas financiadas por las FARC y el narcotráfico. Le interrumpo ahí, Arturo Torres, pero toda la vida se habla de revisar, de auditar gastos electorales y nunca se llega a nada. Y hay un CNE que está en reestructuración. ¿Cómo ver eso en las próximas elecciones? Bueno, es realmente un tema neurálgico. Creo que es un punto neural en todo este tema, el financiamiento de las campañas. El CNE no tiene la ley porque las auditorías que se hacen, los resultados se publican luego de que ya el candidato ganador está en el poder. Ya está asumido ahí. O sea, básicamente el sistema legal ayuda a que se filtren, por un lado, desde el inicio, fondos ilegales, que pueden ser del narcotráfico o de la delincuencia organizada, pero luego la auditoría no es, digamos, no es simultánea, deberían haber veedurías ciudadanas, los candidatos deberían exponer su lista de donantes. O sea, creo que la sociedad civil tiene un rol que jugar. Pero esa sociedad civil debería subir hacia Esmeraldas, hacia Carchi, hacia Sucumbíos para ayudarles, porque el diagnóstico que hace la prefecta es grave, ¿no? Son poblaciones que están esperanzadas en que se mantenga la extensión de una universidad, o de que les den trabajo, de que salir de la pobreza. ¿Cómo ayudarles a ellos a que haya habidurías, por ejemplo? Creo que por el momento habría que focalizar el trabajo en esas zonas de frontera por las elecciones, pero me parece que el fenómeno es más transversal. O sea, tenemos un problema de fondo sobre, por ejemplo, las elecciones presidenciales, las elecciones de diputados y asambleístas. O sea, ¿cómo estamos controlando los recursos y los donantes? ¿Cómo estamos transparentando esa plata? Ahí llegamos a dónde está la cultura democrática y real que tienen los ecuatorianos. Porque estamos pidiendo veedurías del centro del país, pero si los que van a votar son los ciudadanos de las mismas localidades, al presidente de la Junta Parroquial, al alcalde, al prefecto, que ellos conocen quiénes son los candidatos, porque no son candidatos que vienen de otras provincias, son personas que viven ahí. Pero la única forma, porque va a haber infiltración, va a haber muchas cosas que hace el narcotráfico, es un negocio muy rentable. ¿Y la presencia militar en esas zonas puede evitar, blindar que se filtren esos dineros? Hay 2 cosas importantes, Carlos, ahí. Primero, que debe ser un objetivo nacional permanente de los ecuatorianos el preocuparnos del desarrollo de la frontera. Para eso, las Fuerzas Armadas, que van a estar en el control ahora de las elecciones y todo ese proceso, pero que directamente no se involucran, sino simplemente permiten que Pero funcione. debería haber un mayor involucramiento, ¿cree usted, en estas elecciones a los militares? Ahora que están ellos acordonando supuestamente en la zona de frontera, ¿cree que es tarea posible para ellos? Bueno, nosotros yo creo que hoy las Fuerzas Armadas, con todos estos casos que han venido de corrupción de la base de Manta y todo eso, deben estarse tomando las medidas necesarias para evitar eso. Pero fundamentalmente, si no tenemos un plan de desarrollo, recordemos que tuvimos la Unidad de Desarrollo Norte. No funcionó. Después del Plan Ecuador no funcionó. Hoy nos dicen que hay 504 millones de dólares. La solución no son las Fuerzas Armadas. Está blindada la frontera y Mario dice, si está blindado en Esmeraldas, están tomando otro campo. Lo importante en el Ecuador, ¿saben cuál es? Que en el reporte de las Naciones Unidas ya pone el nombre de Ecuador como exportador de coca. ¿Queremos los ecuatorianos ser llamados narcotraficantes cuando salgamos del exterior? No queremos. Y mucho menos que exista autoridades elegidas con dineros del narcotráfico que alienten este tipo de prácticas y quiten al Ecuador el mote de la Isla de Paz. Nos vamos a un siguiente corte comercial. ¿La captura o muerte de Guacho realmente cierra el capítulo de terror que vivió la frontera norte? Un familiar de uno de los secuestrados nos da la respuesta.
No se desconecte de Políticamente Correcto. Si está muerto no significa nada. Muerto tal vez les conviene a los dos gobiernos, porque vivo tiene mucho que hablar, tiene mucho que contar. Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo de diario El Comercio asesinado por el grupo de alias Guacho, nos cuenta cuál es la situación de los familiares y el avance de las investigaciones. ¿Cómo van las investigaciones por el secuestro y muerte del equipo de El Comercio? Bueno, eso depende de la fiscalía, ¿no? Yo entiendo que ahora todavía está en indagación. Nosotros hemos pedido muchas diligencias que se realicen, pero sí nos llama la atención la lentitud, la despreocupación que ha existido. Para nosotros no hay un compromiso de ver realmente el caso, no se toma el contexto, no se está viendo las omisiones que se han dado en el contexto, sino simplemente o puntualmente por qué fue el secuestro y el secuestro con el grupo disidente. Sí, pero el resto... Luego de recuperar los cuerpos, ¿sigue la comunicación con el Estado? Para el gobierno parece que se cerró, y digo parece porque incluso con la desaparición del Ministerio de Justicia, nosotros quedamos un poco en el aire porque nuestro interlocutor pues pertenecía a ese ministerio. Sin embargo, después de este último acontecimiento que se ha dado, hemos tenido el acercamiento a través vía chat con la ministra del Interior, María Paula Romo. ¿Cómo está el trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Y creo que se está avanzando. De hecho, ya para la primera semana de octubre tenemos un informe preliminar por parte del equipo de seguimiento especial que fue designado por CIDH. Esta reunión se va a realizar en Estados Unidos y esperamos que ese informe preliminar pues saque a relucir algunas cosas importantes dentro de la investigación. ¿Qué implica la muerte o captura de alias Guacho? No significa nada. Si está muerto no significa nada. Muerto tal vez les conviene a los dos gobiernos, porque vivo tiene mucho que hablar, tiene mucho que contar, tiene mucho que decir cómo era su relación del narcotráfico, qué personas estaban atrás, qué entidades de los dos países. Muerto no sirve para nada. Además que el objetivo de las familias nunca ha sido una vida humana. Muere Guacho y de pronto aparece otro cabecilla, un Guacho 1, Guacho 2, no sé. Arturo Torres, y con ese testimonio, ¿el Estado se ha puesto a la altura de las investigaciones de cerrar la verdad o de simplemente tener el trofeo? Sí, creo que me parece que es justo también reconocer que el gobierno venía enfrentando una crisis interna, una transición difícil, una crisis en los sistemas de inteligencia, una crisis en Fuerzas Armadas y en Policía, que fueron desestructuradas institucionalmente y ahora estamos tratando de recuperar. O sea, eso me parece que es muy importante como para tener una mirada mucho más clara de cómo se manejó el secuestro. Ya el secuestro en lo puntual, vemos que hubo un sinnúmero de errores, de equivocaciones, descoordinaciones, y me parece que lo mínimo que requieren los familiares del país, sus colegas, es que primero se esclarezca bien lo que ocurrió, los responsables, que se detecten problemas y sobre todo que saquemos aprendizajes sobre lo que ocurrió. O sea, ¿por qué la CID está viniendo a investigar? Eso significa que el Estado, no hablo del gobierno, el Estado claro, no hizo bien su trabajo. Hay una presunción que va a ser confirmada. Esa presunción o rescatada. ¿Pero está haciendo bien el trabajo ahora? Se cambió las autoridades judiciales, las autoridades políticas, las autoridades militares, pero ¿está haciendo bien el trabajo ahora de reconstruir esa historia? Creo que todavía se quedan cortos, o sea, creo que todavía no se visualiza la magnitud de un problema que nos afecta a todos y que el síntoma, o sea, sintomáticamente ahora apareció en Esmeraldas, nos golpeó mucho porque han sido periodistas por primera vez los asesinados en un tema de esto. Y 2 ciudadanos también. Y 2 ciudadanos, perdón, y 4 militares. Hay un militar desaparecido y eso no lo estamos tomando en cuenta. Un militar está todavía desaparecido. Lleva 5 meses desaparecido. Los familiares están pidiendo, por otro lado, que se atienda también a este desaparecido, este militar. Sí, las autoridades militares tampoco han dicho nada. Sí, solo para completar ya la respuesta rápidamente. El gobierno tiene que actuar diligente y rápidamente, aprender rápido de lo que ocurrió. Ya se están identificando los errores, pues bueno, o sea,
fortalezcamos y demos señales claras. Pero, General Bravo, yo lo que veo es la estrategia que está medio clara. Es decir, se deja que Colombia, obviamente por su soberanía, peine la zona y trate de recuperar a Guacho. De lo que se conoce cómo actúan las Fuerzas Armadas colombianas es que a ellos lo que les interesa es el trofeo de guerra, es decir, el cadáver del señor, y el señor no va a volver a molestar más. Pero eso no es lo que le conviene a Ecuador ni a las familias, sino que se logre recuperar la verdad y tratar de establecer los nexos con otros factores de la inseguridad. Pues, sí, efectivamente, como dice el hermano del periodista fallecido, si muere el Guacho, ojalá aparezca, porque ya nos ha pasado en la línea frontera y no debemos vivir de rumores, que alguna vez le mataron a alguien, le neutralizaron a alguien y nunca ha asomado, porque le interesa a este grupo mantener la imagen de que alguien está comandando. Pero, ¿qué nos pasó con Cali y Medellín? No a nosotros, a Colombia. Cuando desaparecieron los grandes capos, aparecieron 30 grupos. Entonces, la captura del Guacho no es problema. El asunto es que desestructurar al Estado ecuatoriano, que eso es lo que nos pasó en los últimos 10 años, en seguridad, en desarrollo y todo eso, es fácil. Ahora creamos otra vez otro sistema de seguridad, otro sistema de desarrollo. Lo dice Arturo, tenemos que aprender, pero ¿qué tiempo nos va a tomar aprender eso? ¿Cierto? Y de paso, realmente el Estado ecuatoriano, además de eso, no tiene recursos. Si no tenemos el Consejo de Seguridad Pública del Estado, recién está la ley en la Asamblea. ¿Cuándo se va a aprobar esa ley? ¿Qué tiempo nos está tomando? Van 6 meses y no se ha tomado. Pero hay una coordinación con Estados Unidos, con Japón, con Colombia, que desde es positivo. luego, las capacidades de Fuerzas Armadas fueron minimizadas. Porque alguien algún rato, a mí personalmente me dijeron, ¿para qué necesitamos Fuerzas Armadas? Ya las Fuerzas Armadas no, hay necesidad de salud, de educación. Sí, señora perfecta, pero también si no hay una seguridad. Y si eso no se recupera ese poder del Estado para permitir que los ciudadanos puedan convivir, ¿de a dónde vamos a ir a parar? El sistema de seguridad nacional, lo dije yo hace unos 4 años, estábamos y creo que estamos en indefensión. Recién vamos caminando. Lo ha dicho mi general ministro de Defensa, nos van a dar 108 millones de dólares, pero ¿nos van a dar? Dicen que estos 504 millones de dólares para desarrollar la frontera, que desde mi punto de vista, sin ser el encargado de eso, son muy pocos, va a los próximos 4 años. ¿Cómo le sacamos a la sociedad ecuatoriana, que son ecuatorianos nacidos en nuestro territorio, de esa cultura de ilegalidad que vive en la línea frontera? Y en ese sentido, señora prefecta, ¿qué significa Guacho en la zona de Mataje? Así como un relato que Guacho usted nos debe... Es un elemento que apareció en un momento determinado. En este instante está todo y hay toda una información y yo pienso así, quieren distraernos con Guacho. Ya lo tienen herido o ya lo tienen. A mí, a más de Guacho, lo que me preocupa es cómo desarrollar la frontera a la vez que las fuerzas militares están jugando su papel con Colombia, que yo tengo una apreciación muy personal. ¿Cuál es esa? En el lado de Mataje, jamás, Mataje hablo, tenían en Candelilla, jamás hubo controles. Por allí es que está la siembra de todo lo que estamos hablando, de la siembra de coca. ¿Del lado de Colombia o de Ecuador? Nosotros no tenemos nada de eso, gracias a Dios. Pero no podemos permitir que esa situación se reproduzca acá. La familia de Guacho peor. vivía en Mataje, pues. ¿Ah? Guacho y la familia vivía en Mataje. Vivían y lo que dice, ahí. Lo que dice ya, Ricardo Rivas es que puede haber un Guacho 1, un Guacho 2, un Guacho 3. Puede haber eso. Pero ese papel ya, ¿quién lo tiene que jugar? Las fuerzas vivas de la provincia. La provincia por un lado y la fuerza militar, estamos de acuerdo. Pero aquí, a más de ello, no me puedo descuidar que tenemos que dar desde la energía eléctrica, de la señal que no tienen desde Palma Real, que no la reciben, sino de Colombia. Miren ustedes cuáles son los escenarios. Entonces, no me puedo distraer solo con Guacho, porque nosotros, ¿cómo no vamos a ser golpeados si los militares fueron de Esmeralda? ¿Cómo no vamos a estar golpeados con los periodistas, tanto dolor que nos causó? ¿Cómo nosotros desde allí nos levantamos la mancomunidad del norte del Ecuador con esa marcha para temer la ley de frontera? ¿Cómo está viviendo Mataje este momento, señora prefecta? ¿Qué hay ahí? ¿Qué nos puede describir ahorita de esa zona por tan ejemplo, pequeña, pero tan violenta? Se desplegaron del PAN, sacaron algunas a las familias, están en San Lorenzo. Ahora el PAN quiere volver a su tierra porque dice que ahí no pasa nada. Mataje está en una tranquilidad. Entonces, ¿qué es lo que ellos nos están pidiendo? A ver, prefecta, necesitamos nuestra vía porque yo quiero seguir sembrando. ¿Sembrando qué? Sembrando todo lo que es el maíz, lo que es agrícola, el plátano. Se están haciendo algunas cosas y lo estamos coordinando con ellos. Sí, nosotros sembramos todo esto. En un rato vamos a volver al statu quo, en donde, para mala suerte, si no hay un desarrollo, la población vive de un negocio ilegal. Por eso, si no tiene de qué vivir, ¿qué tiene que hacer? Legalmente va a vivir.
¿cierto? Por eso es que les digo, cuando hablamos que en los 504 millones que han planteado para la zona de frontera, esos millones tienen que ser articulados en el territorio. ¿Por qué razón? Porque los territorios tenemos nuestros planes de desarrollo. Si yo les dijera ahorita, estoy criando desde animales menores para incorporarlos al empleo en esta zona. Estamos en este momento haciendo todo el coco, dando fortalecimiento de los millones de cocos que hacemos. Es decir, tenemos la propuesta, estamos elaborando panela a estos sectores de la zona de frontera. Entonces, no solo para culminar o brevemente, sí. Solo para precisar, decíamos entonces que quiero darlo porque en la pesca, que San Lorenzo vive de la pesca también, están desaparecidos y todavía no hay reportes, que se le están robando todo y nadie da respuesta. Grave. Entonces, mira, gravísimo, por eso te digo, es largo y decimos, no podemos caer en esto y... Coronel Pazmiño, le doy menos de un minuto para que sea muy conciso. ¿La muerte de Guacho también le combina narcotráfico a los carteles? A ver, la muerte de Guacho yo creo que les conviene a ciertos carteles, específicamente al cartel del Golfo, que es enemigo natural de Oliver Sinisterra. Recuerde usted que las Guerrillas Unidas del Pacífico habían puesto ya precios sobre la cabeza de Guacho, entonces les conviene... y a los aliados de Guacho también, para que no cuenten las cosas que debería contar. Correcto, pero lo importante, lo que acaba de decir la prefecta, me parece sumamente interesante y lo que habían manifestado acá. Es necesario y es prioritario que el Estado ponga sus controles en la frontera, refuerce la frontera, pero también refuerce el concepto de desarrollo fronterizo, que es vital. Bien, nos vamos a un corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. General Wagner Bravo, ¿Ecuador está haciendo lo políticamente correcto en el combate al narcotráfico? Desde luego que el Ecuador está haciendo a través de sus organismos, que en este caso son las Fuerzas Armadas. Pero recordemos, el artículo 83 de la Constitución determina de que es función y responsabilidad de todos los ecuatorianos crear un ambiente de paz y apoyar a la seguridad nacional. Pedimos que sigan cumpliendo las Fuerzas Armadas, que haga una limpieza clara de aquellos malos elementos, pero le pedimos a todos los ciudadanos ecuatorianos que apoyemos para que podamos vivir esta y las futuras generaciones en un ambiente de paz y seguridad. Coronel Pazmiño. Yo creo que el Estado ecuatoriano, las fuerzas de control y seguridad están haciendo un trabajo importante en la frontera. Sin embargo, de ello es necesario manifestar lo siguiente, que desde la parte norte de Colombia se está presionando hacia la frontera colombo-ecuatoriana y un posible desbordamiento que se pueda presentar allá va a afectar el sistema de seguridad nacional. Es necesario tomar los correctivos necesarios para hacer frente a estas nuevas amenazas. Prefecta Lucía Sosa, ¿qué es lo políticamente correcto? Bueno, yo quiero aprovechar este espacio para ratificar que Esmeraldas necesita dignidad, que San Lorenzo en este momento tiene que cumplirse con todo lo que nos han negado históricamente, como es la electrificación, como es la vivienda, como es el empleo, como es darle salubridad que no tiene y cómo no fortalecer educación. Un buen recurso para que verdaderamente hablemos de tener una frontera viva. Arturo Torres. Bueno, creo que el gobierno aún no ha hecho las cosas políticamente correctas. Debe ser mucho más ágil y transparente, mostrarnos una mirada integral del problema, no quedarse en las soluciones del momento con medidas policiales y militares. Necesitamos que se esclarezca todo lo que ocurrió desde enero hasta marzo, cuando terminó este penoso proceso con el asesinato de nuestros compañeros del comercio. Y Ecuador necesita tener claro tres aspectos importantes. La cacería de Alas Guacho es fundamental para cerrar el luto de todo un país que aún llora por los 4 marinos, los 3 periodistas y por Oscar Icati. Ojalá y se lo capture vivo para que su versión complete esta macabra historia. 2. El final de Guacho no será el final de las amenazas que soportan nuestras poblaciones fronterizas, azotadas por un narcotráfico en franco crecimiento. Y 3. Ninguna estrategia antidrogas podrá funcionar si no llevamos la purga y la transparencia a todas las instituciones permeadas por esta actividad ilícita, incluso a las militares. Hasta el próximo programa. El siguiente domingo los esperamos con un nuevo tema de análisis. Gracias por su sintonía. Enseguida, Visión 360.